Hola. Buenas. Vas a poner tu celular aquí así, súper excelente. Listo, me dice cuándo, Nati. A la pone. Bueno. ¿Cómo están todos? Vamos a empezar la charla. Todos están afuera. Los que están afuera, los que están por allá comiendo cositas ricas. Puede sentarse aquí a comer, a Nati no le choca. No me choca. Desde que me inviten al final no hay problema. Mentiras. Bueno, ¿cómo están? Está muy duro. No, perfecto. ¿Qué? Un vaso. Ah, no, está bien. Gracias. No, pues tú sabrás. ¿Está bien? Listo. Bienvenidos todos. ¿Hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez de pronto? Bienvenidas. Qué rico tenerlas acá en nuestra casa, que es su casa también. Bien, vamos entonces a empezar con una oración para contarles el tema de hoy, que es un súper tema. Hola. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, porque tu amor por nosotros es infinito. Hoy te pedimos, Padre, que vengas, que llenes a todos los que estamos acá presentes, a los que están a través de Teams, los que después vayan a ver esta charla. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu espíritu de sabiduría. Derriba, Señor, todos los conocimientos que nos impidan conocerte más y abre nuestros ojos para verte con más claridad y poder amarte y amar toda tu belleza y esplendor. Te amamos, Señor, te entregamos esta charla de hoy, que seas tú grabando en nuestros corazones tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en este mes, pues en esta época, porque no es necesariamente por mes, en el ciclo de las enseñanzas de Jesús. Es maravilloso, pues porque realmente si somos cristianos lo que queremos es conocer a Jesús y poder caminar como Él, para eso vinimos. Pero de todos los temas, yo creo que me tocó el que a mí más me gusta, el mejor de todos, y es la oración. Entonces, quiero empezar diciendo que la oración es un privilegio, es una bendición demasiado grande que a veces nosotros subestimamos o no le damos la importancia que tiene. A veces decimos como, no, yo ya hice de todo, lo único que me queda es ponerme a orar. Pero resulta que lo más importante que podemos hacer siempre va a ser ponernos a orar. La oración es la comunicación con Dios y todas las relaciones se fundamentan en eso, en la comunicación, en conocer al otro, entre parejas, entre amigos, en el trabajo. Si no tenemos una buena comunicación, por ahí es por donde se empiezan a fracturar las relaciones y con Dios es igual. Si no tenemos una buena comunicación con Dios, se va a fracturar la relación que tenemos con Él. Entonces, poder orar es poder decir, tengo una conversación directa con Dios. Qué privilegio, qué honor. Y de mí depende que esta comunicación sea una comunicación de calidad, para que así mi relación con Él sea una relación de calidad. Bueno, hay algo muy importante en la oración y es que Pablo lo dice mucho, o lo decía, no lo he vuelto a escuchar, pero él siempre decía eso, como cuando uno le habla a Dios, todo el mundo dice maravilloso, qué lindo, pero cuando Dios le habla a uno, es que está loco, váyase pues donde el psicólogo que lo atiendan, ¿cierto? Pero es muy importante en el momento de tener un espacio de oración con Dios, saber que es algo que es una conversación, es de lado y lado. ¿Eso qué significa? De entrada, tener esa certeza que Dios nos está escuchando. Él no siempre nos va a responder de la forma como queremos, ni en el momento que nosotros estamos esperando, pero Él siempre escucha y Él siempre obra. Así como el que mueve los títeres, pues, ¿cómo se llama eso? Las marionetas. Sí, que Él tiene los hilos que no vemos, pero está haciendo que cosas pasen. Entonces, al momento de entrar en un espacio de oración, es muy importante partir de eso, de entender que Dios siempre nos escucha y que cuando nosotros empezamos a hablar, Él está ahí, Él está presente y está dispuesto también a respondernos, ¿cierto? Dependiendo cómo esté nuestro corazón para recibir esa respuesta de Dios.
Cuando nosotros nos sentamos al frente como de un espacio vacío, a veces nos asustamos. Y es una pregunta que le hacen siempre las personas que están empezando en su proceso con Dios. Como bueno, y ajá, yo como oro. Yo he ido a la iglesia, yo he visto pues como lo que se hace allá, pero es muy distinto yo sentada en mi casa y que orar. Yo rezo, pero ¿qué más quiero? Entonces, hay algo hermoso y es lo que va a acompañarnos en nuestra charla de hoy, que es San Mateo 6, 9, 18. Y es la oración perfecta. Y Jesús, cuando los discípulos le preguntaron eso, porque ellos fueron los primeros que tuvieron esa pregunta, cuando estaban con Jesús le dijimos como, y ajá, bueno, entonces nosotros cómo oramos, enséñanos Jesús cómo orar. Y Jesús lo que les dijo es, oren, no le dijo oren esto, sino oren de esta manera. Así empieza. Entonces, oren de esta manera y ahí empieza con la oración que todos, espero acá conocemos, que es el Padre Nuestro. ¿Vale? Entonces, con esta introducción le doy la entrada a la oración estrella, que no es una fórmula. Vuelvo y digo esto, no, Dios no dijo oren esto, Jesús no les digo digan esto, sino oren así. ¿Listo? Entonces es un modelo. Y vamos a hablar en este espacio de ese modelo de oración que Dios nos dejó a través de Jesús. ¿Listo? Lo primero que es hermoso, que yo no había caído en cuenta hasta la preparación de esta charla, confieso aquí, es que el Padre Nuestro se divide en 7 partes. Son 7 frases. Y ustedes saben lo que significa el 7 para Dios. Perfección, lo perfecto, lo completo. Entonces miren qué hermoso, Jesús nos está entregando una oración que está completa, que es perfecta, ¿vale? Y que tiene un montón de componentes que vamos a entrar aquí a conversar uno a uno, que son demasiado reveladores sobre cómo debemos tener esa conversación y esa relación con nuestro papá. Entonces parece muy lindo eso, que sean 7, a mí eso me sorprendió mucho. Entonces, bueno, lo primero también ahí es tener claro que no es simplemente para repetir, sino que es un patrón, un modelo, listo, una base sobre la cual podemos empezar a tener una conversación. Cuando Jesús dijo el Padre Nuestro, o si nosotros leemos el Padre Nuestro, lo hacemos, empezamos Padre Nuestro que estás en el cielo, no nos toma ni un minuto, o sea, en 30 segundos decimos lo que está ahí. Pero yo no sé qué tan conscientes somos de todo el poder que hay detrás de esa oración, detrás de esas palabras. Yo lo he desglosado, algunas veces lo he separado, pero nunca al nivel que en esta última semana pude hacerlo y con todas las revelaciones que Dios me regaló, que espero compartirles, que también ojalá ustedes reciban cosas que sean nuevas y que el Padre Nuestro, que todos saben, no vuelva a ser lo mismo, sino que recibamos en serio ese poder de esa oración perfecta que nos regaló. Entonces, empecemos con la primera oración. Padre Nuestro que estás en el cielo. Yo no sé cómo ha sido la relación de cada uno con su papá. La relación con mi papá es hermosa. Mi papá es un hombre supremamente sabio, tierno, trabajador. Siempre fue un papá muy presente, un papá que nos mimó, un papá proveedor. Entonces fue un papá que yo digo, ojalá algún día el papá de mis hijos tenga las características que tiene mi papá. Y me siento supremamente afortunada de que haya sido así, porque yo en él veo el reflejo de un Padre del cielo. Sin embargo, no todos tenemos esa misma bendición, ¿cierto? Los que sí, que sé que acá hay varios que contamos con un papá así de maravilloso, creo que démosle gracias a Dios y seamos conscientes de que Él nos dejó un buen ejemplo de quién es Él. Pero para quienes no, hay una buena noticia, y es que tenemos un papá en el cielo que es un papá perfecto. Más allá de lo que en mi caso pude vivir con mi papá de la tierra, nuestro papá del cielo es un papá que no tiene límites en perfección, en bondad, en amor, que si acá en algún momento sufriste de abandono, de un papá ausente o de un papá maltratador o de un papá que te decía palabras que no eran, incluso con golpes, alcohólico, en fin, Dios te dice,
importa cómo viviste esa relación con tu papá en la tierra, tienes un padre perfecto, que soy yo, que estoy en el cielo y que quiero responder y acompañarte. Porque Dios quiere ser para nosotros todo lo que nosotros hayamos perdido en la tierra, lo que nosotros hayamos tenido de carencias. Él quiere venir y suplirlo y decirte, a ti, todo lo que tú viviste mal, yo quiero sanarlo en tu corazón y que sientas la llenura de lo que es tener un papá, pues un papá perfecto, un papá presente, un papá cariñoso y amoroso. Y hay más de 60 escrituras en la Biblia que hablan sobre la paternidad de Dios. Yo he tenido también cerca papás muy lindos. Mi hermano también es un papá muy presente. Y el amor que yo veo con el que él trata a sus hijos, eso no tiene comparación. O sea, él llega, pues se levanta a trabajar, pues trabaja. Cuando llegan los niños del colegio, él para de trabajar, se enfoca en los niños, juega con ellos, sale con ellos. Luego por la noche que los acuesta, vuelve y se pone a trabajar hasta las 12, 1. Entonces él es capaz de priorizar su tiempo para cuidar a sus hijos. Y él todo, absolutamente todo lo hace por ellos. Y yo, si eso es él, que es humano, que tiene errores, ¿cómo, cuánto más lo hará Dios como Padre perfecto por nosotros que somos sus hijos? Es un amor que no tiene comparación. Es el amor más grande. O sea, ¿quiénes acá tienen hijos? Vale. Pues los que tienen hijos siempre dicen, yo aprendí a amar fue cuando fui papá o mamá. Yo conocí el amor de verdad cuando vi a estas personitas. Y así es Dios. Él se muere de amor por nosotros. Entonces, aquí voy a leer una cita bíblica que está en Romanos 11:36, perdón, que dice, pues por Él y a través de Él y para Él son todas las cosas, pues todo se origina con Él y viene de Él. Dios es nuestro Padre y como Padre es la fuente de todas las cosas, porque ¿qué hace un papá? Pues biológicamente hablando, es el que genera la vida. A partir de esto, de la relación de los papás, nace la persona. Entonces, al decirnos Dios que Él es Padre, Él nos está mostrando, yo soy la fuente de la vida. A partir de mí es que todo lo que está a tu alrededor, todo lo que existe, tiene lugar y tiene sentido. Y esto es muy emocionante, o sea, esto es muy lindo, porque saber que tenemos un papá que hizo absolutamente todo por nosotros y que siempre nos va a defender. Acá les cuento una historia chiquita. Yo no soy mamá, pero soy tía, y mis sobrinos pues son mi locura, yo me muevo por esos tres. Entonces, una vez estábamos jugando, era como una feria de Lego que vienen a veces, y entonces estábamos ahí con todos los Legos y mi sobrinito estaba armando un carrito, yo no sé qué cosita, y llegó un niño más grande a quitarle el carrito, a molestarlo. Ustedes no saben lo que yo sentí. No voy a decir con detalle lo que hice, pero solo quiero contar que yo me metí a defender a mi sobrinito, pues ¿qué le pasa a este niño de 8 años molestando al de 5? No, entonces, o sea, si yo por mi sobrino me meto y lo defiendo de esa manera, ¿cuánto más Dios no nos va a defender? O sea, a mí me duele que alguien hable mal de ellos, los haga llorar, los ponga tristes y ellos se equivocan claramente, pero al otro no le toca ir a corregirlo, de hecho a mí tampoco porque soy la tía, pero Dios es así con nosotros, es un papá celoso que nos cuida, que no deja que nada malo entre a nuestro corazón, que nos va a defender. Cuando nosotros entendemos eso, pues, pucha, la vida cambia completamente de sentido. Es saber que siempre, independiente de donde estemos, lo que estemos haciendo, vamos a tener un respaldo. Vamos a tener a alguien que va a poner la cara por nosotros. Vamos a tener a quien llamar. En el colegio yo tenía a mi hermana, ella estudiaba en el mismo colegio, Cata es mayor, entonces yo sabía cualquier problema, ahí estaba Cata. Y de hecho no era solo ella, eran todas las amigas porque me veían como la hermanita, entonces todas me querían, todas me defendían, ¿cierto? Entonces ante cualquier problema yo tenía quien me defendiera. Cuando nosotros somos capaces
ver a Dios de esa manera cambia la perspectiva como vivimos nuestra vida, porque podemos caminar con toda la valentía del caso en cualquier lugar del mundo, sabiendo que no importa yo en qué lugar me meta, tengo quien venga detrás de mí. Y yo a veces hago muchas locuras. Pues ayer mi mamá, de hecho, estaba hablando de eso. A mí no me sea nada irme para cualquier viaje de mochilera o en carro a cualquier hora, un viaje largo, a donde sea. Entonces mamá, pero Natalia, cuídate, ¿qué voy a hacer con vos? Entonces, porque a veces asumo muchos riesgos y es saber que hay que cuidarse, porque pues somos responsables de cuidar la vida que Dios nos dio, pero Él siempre va a ser quien ponga la cara por nosotros. Él siempre nos va a cuidar. Entonces eso le tiene que dar a uno como esa valentía de saber que tenemos un respaldo y que nota, muy emocionante uno irse así todo temerario por la vida sabiendo que Él nos respalda. Y que se trata todo de Él, absolutamente todo se trata de Él. Cuando vemos que es Padre y que Él es el creador de todo y que toda la vida proviene de Dios, es saber que todo tiene que ver con Dios. Nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es vernos a nosotros. Entonces ya el mundo gira alrededor mío, alrededor de mi problema. Aquí voy a hacer una cuña, de una vez una invitación, por si a quien se anima, y les cuento algo. ¿Han visto los videos que mandamos los viernes de Dios un día? Son testimonios cortos, videitos súper chiquitos, pues 2 minutos con historias muy lindas de lo que nos pasa. Cuando empezamos a buscar y a hablar con las personas, sobre como ven, hagamos un video, quieres servir, quieres contar tu testimonio por acá, lo primero que dicen, ay no, es que yo no tengo que decir, ay, es que a mí me da pena, no, es que yo. Entonces empezamos a encerrarnos en nosotros mismos y a buscar excusas para no servir, para no darnos a los demás, entendiendo que cada uno tiene un llamado particular y ahorita hablaremos de eso, pero no dejemos que nuestra realidad, que nuestro contexto se convierta en nuestro Dios, sino llevemos a Él todas esas situaciones. Dejemos como de creernos tan importantes o de creer que lo que nos pasa es tan importante, porque no es así. Todo se trata de Dios y de que Él sea el centro. Hay otra cita bíblica, también es muy famosa, es de las que uno más escucha, está en Isaías 64:8, que dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, somos el barro y tú eres el alfarero. Y hay muchas canciones del alfarero y muchas historias muy lindas alrededor de esto. Yo les cuento que yo siempre quise conocer un alfarero y hacer pues algo y el barro me parecía muy llamativo. Una vez estuve en Ráquira, un regalo de Dios, una sorpresa pues no planeada, y tuve la bendición de hablar con un alfarero. Y él me hizo el recorrido por todo el taller y yo le pregunté mucho y todo empezaba con el barro. Entonces eran unas piedras, eso hay que triturarlo, lo meten como en unos pozos con mucha agua, eso es un pegote. Entonces ahí es donde empieza a ser, esa piedra se convierte en barro. Eso es una cosa, pues es muy distinto al barro con el que uno juega. Es un pegote impresionante. Entonces después ya sigue todo el proceso muy lindo y finaliza con una pieza muy linda. Entonces yo le pregunté a este señor alfarero, ya después de todo, yo, bueno, ¿y qué se necesita entonces para ser un buen alfarero? Él sonrió, se le iluminaron los ojos y me dijo, para ser un buen alfarero hay que amar mucho el barro. Yo casi me muero de amor, porque ese es Dios. O sea, Dios ama mucho el barro que hay en nosotros, esa esencia, no lo que hacemos, no nosotros ya arreglados, no nosotros cuando actuamos bien, sino esa esencia imperfecta que todavía no tiene forma, que está por construir. Cuando Dios dice yo soy el alfarero, Él ama eso, Él ama esa esencia que es lo que Él creó en nosotros. Y ahí depende de nosotros, qué tanto nos vamos a dejar moldear, qué tan dóciles somos para que Dios venga y actúe. Cuando le decimos Padre nuestro, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar que Él sea nuestro Padre? ¿O seguimos por nuestro camino
soy así, yo soy muy seria, yo soy, no sé, muy tal, y todas las descripciones que nos damos. A veces nos paramos tanto en el yo, en lo que yo creo, lo que yo soy, como yo me describo, que no dejamos que Dios sea Dios, que sea ese papá alfarero que nos transforma. Bien. Otra cosa hermosa es que Dios nos creó y Él dice en la Biblia que con su mano en el vientre de nuestra madre, Él nos armó. Imagínense eso tan lindo. O sea, Él mismo nos hizo, somos obra de sus manos. Y Él también nos dice que cuando Él terminó su creación, Él vio lo que había hecho y todo era bueno, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros somos los primeros que nos discriminamos? Que empezamos a pensar que no somos suficientes, que no valemos, que mi historia no es digna de contar, que yo no soy capaz. Cuando nosotros empezamos a discriminarnos, estamos también diciéndole, no, Dios, estás demasiado equivocado, te equivocaste conmigo. Y eso no es lo que Dios hizo. Él hizo una obra perfecta. Entonces, como Padre nuestro que es, Él creó personas perfectas que nos vamos distorsionando, claro está, y tenemos que seguir e imitarlo, pero no podemos ser nosotros los primeros en devaluar el trabajo que Dios hizo, al ser nuestro Padre y al hacernos a nosotros. Una vez yo iba a salir con unas personas pues nuevas, ustedes no saben lo que a mí me dio. Yo me puse toda la ropa que yo tenía, saqué toda la ropa, tenía el morro de ropa y yo ya estaba mal, pues yo me puse a llorar, yo no, es que yo soy muy gorda, es que soy muy fea, es que definitivamente me he visto es como una monja, ya no tengo con qué salir, así el respectivo show. Y mi mamá me miró una cara, o sea, esa cara de mi mamá transformó mi vida. Ella me miró y me dijo, Nati, si tú te vieras como yo te veo, dejarías de decir todo lo que estás diciendo. O sea, para mí fue Dios hablándome a través de ella. ¿Cuántas veces nosotros nos descalificamos y al hacerlo estamos descalificando esa obra de Dios? Porque somos la creación de Dios. Entonces, pilas con pensar mal de nosotros, nos equivocamos, sí, la embarramos todos los días, sí, pero no importa, seguimos siendo esa obra que Dios hizo y estamos llamados a algo muy grande. Somos una obra perfecta hecha por un creador perfecto. A mí lo que más me gusta, yo soy muy mimada, Juli siempre me molesta y me pone de ejemplo por mimada, que ahí está. Y para mí esta primera parte del Padre Nuestro es como esa parte de los mimos, como es que soy la hija de Dios, como yo veo a mis sobrinitos, ustedes no saben, a mí me provoca como abrazarlos, mimarlos, peinarlos, despeinarlos, volverlos a peinar. Y esta frase es eso, es como son hijos de Dios. Y Él nos mira con esa ternura, con ese amor, como con esas ganas de abrazarnos, Él se deleita viéndonos. Se deleita viéndonos así como yo me deleito viendo jugar a mis sobrinitos, empantanándose y abriendo huecos y cogiendo animales. Yo los miro y me río y soy feliz con que se caigan y con todas esas bobadas. Dios es igual. Dios nos mira y Él es feliz hasta cuando nos equivocamos, Él se ríe. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos planes, Él se ríe y Él nos mira con ese amor y esa ternura. Entonces, cuando estamos hablándole a nuestro Padre, sintámonos así, como niños, niños que estamos recibiendo todo ese amor, que somos dignos de todas esas caricias, ternura, compañía, ese deleite, porque Dios también se deleita en nosotros y eso es muy lindo, sentirnos como admirados y vistos por nuestro Padre con ese amor. En Romanos 8:15, esta cita bíblica es demasiado poderosa, yo la amo locamente y sé que todos aquí, o la gran mayoría la han escuchado, dice, no han recibido un espíritu de esclavitud que les ate al temor, sino un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, vuelve y juega. El hecho de saber que somos los hijos y Abba es como papito, pues como ni que a padre, es como papi, papito lindo con esa ternura. Es eso
el ser los amados de Dios, lo que nos da derecho a recibir ese espíritu por el cual no podemos vivir con temor. ¿Listo? Entonces, el ser hijos nos debe hacer vivir una vida sin temor, con esa valentía de que tenemos ese respaldo, ese papá, esa compañía, esa mano de alguien grande que nos va a sacar de cualquier lugar que nos metamos. Bien. Y otra cosa es que los papás también son la autoridad. Entonces un papá también está ahí para educar. No siempre lo que nos dice el papá va a ser lo que nosotros queremos oír. Yo veo a mi sobrinito este fin de semana, por ejemplo, se quería tirar en la bicicleta por unas escalas. Pues, entonces, Sebastián, no te vas a tirar. Y peleó, finalmente terminó tirando por las escalas y se cayó y se raspó, sobrevivió, pero él aprendió con dolor que la instrucción era por su bien. Y muchas veces nosotros le pataleamos, le hacemos eso y le decimos, Dios, no, porque en mi caso, yo muchas veces me he querido ir del lugar en el que trabajo. Hace mucho, yo incluso dije, yo me quedo un año y me voy. Y bueno, esto está bueno, me quedo 5 años y me voy. Después dije, ya no voy a decir cuántos años, Dios tú verás. Pero muchas veces yo me he querido ir. Dios no me ha dejado y siempre vuelve y me lleva. Y es muy lindo porque yo veo los frutos de lo que estoy haciendo en el lugar en el que Dios me tiene. Entonces, no siempre Dios nos va a decir que sí a lo que queremos, pero es saber que lo que Él nos pide, donde Él nos lleva, es donde tenemos que estar. Siempre y cuando estemos dispuestos a obedecerle y a caminar con Él, donde estemos, veamos qué frutos estamos dando. Y desde ahí entendamos esos no de Dios que van a existir y a ser recurrentes. Bueno, entonces eso frente a Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Segunda afirmación en el Padre Nuestro. Muchas veces nosotros en la religión aprendemos a caminar buscando un Dios que está afuera, que está lejos, que está lejano. Entonces acá yo quiero que sí entendamos que Dios está en el cielo, pero al ser un Dios que está presente en todas partes, Él también está en nosotros. Entonces es un Dios que tiene toda esa soberanía, que es santo, y ahorita pues vamos a hablar de la santidad de Dios, pero tiene toda esa grandeza, pero no es un Dios al que yo tengo que andar buscando en todas partes y sobre el cual yo tengo que recorrer el mundo para alcanzarlo porque está lejos. Es un Dios que cuando yo decido creer en Cristo, habita en mí. Entonces, cuando yo soy cristiano, entiendo que ya el cielo también está dentro de mí, que yo, pues Dios está dentro de mí, el cielo no, pero Dios sí está dentro de mí. Entonces, al tener a Dios en mí, yo voy a poder vivir una vida que es celestial, con la grandeza de Dios, con los milagros de Dios. Todo esto bonito que está y sobrenatural, que está en el cielo, pero podemos vivirlo aquí en la tierra. Y que nuestro corazón es el trono de Dios. Entonces, ¿cómo debemos tener nuestro corazón? ¿Cómo estamos preparando nuestra vida para hacer esa casa de Dios? Y esto viene también como Él nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es donde Él habita. Entonces, ¿yo cómo estoy cuidando mi cuerpo? ¿Yo cómo estoy cuidando lo que entra dentro de mí? Desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo emocional, lo intelectual. ¿Yo qué templo estoy construyendo para Dios? ¿Cómo estoy siendo templo de su Espíritu Santo? Muchas veces creemos en Dios. Esta es otra frase muy típica de ASB y es: una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos a veces en creer en un Dios que vemos distante, que vemos lejano, y ahí empezamos a perdernos el poder de tener una intimidad con Él, el poder de saber que Él está aquí para ti, para mí, para cada uno. Y es ahí donde reside el verdadero poder de Dios, el poder de saber que no hay que esperar que la gloria de Dios baje, sino que la gloria de Dios ya está. Y tener esa certeza que donde estemos y como caminemos, Él va a estar ahí a nuestro lado y siempre de nuestra mano. Bueno,
santificado sea tu nombre. ¿Ustedes saben cuántas veces nos dicen solo en los salmos el rey David que alabemos a Dios y que bendigamos el nombre del Señor? Muchas, cuantas, adivinen, así cualquier a la loca, Caro. 650. 650, tampoco. 80 veces en los salmos. En los salmos nos dice 80 veces. Sí, ese era el que tenía en la mente. Nos dice que bendigamos el nombre del Señor. Es increíble. Y si nosotros entendemos el nombre desde el sentido bíblico, antes el nombre no se escogía como hoy, que uno escoge el nombre porque está de moda, porque es lindo, porque me gustó, sino que en ese momento el nombre se daba por el significado que tenía. Entonces el nombre que tú tenías definía tu carácter. Entonces cuando hablamos de Dios, ¿cómo? Cuando hablamos de Dios, Dios en la Biblia tiene más de 100 nombres, se le llama de más de 100 maneras diferentes y cada una de ellas nos habla del carácter de Dios. Entonces, Dios proveedor, el sanador, hay muchísimos y a cada uno de ellos podemos hacerle una charla de cada uno de los nombres de Dios porque nos habla de su carácter. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, está pidiéndonos que reconozcamos ese poder que hay en el nombre del Señor, que conozcamos más de cuáles son esos 100 nombres que Él tiene en la Biblia, cómo los llamamos y el poder que hay detrás de cada uno de ellos. Porque hemos oído mucho del amor y la gracia de Dios, esto pues como incluso con lo que empezamos, Dios nos ama, sí, somos sus niños, sí, y nos cuida y nos mima y nos alcahuetea cosas, sí, pero Dios también es un Dios que es santo, que está en el trono, que es rey. Entonces también, por más que es maravilloso hablar del amor y de su gracia, no podemos escudarnos ahí para desobedecerlo o para vivir una vida a la ligera, sino que también tenemos que reconocer esa reverencia, esa magnificencia de Dios, esa grandeza que Él tiene, porque si nosotros no somos conscientes de esa soberanía de Dios, vamos a andar en el mundo sin autoridad y vamos a tener muchos problemas, porque vamos a vivir sin ser conscientes del poder que hay en nuestra palabra, el poder que hay en nuestro actuar al ser hijos de Dios, hijos del Rey. ¿Vale? Y Él cuando nos da la bendición de contar con el Espíritu Santo, también nos hace parte de ese poder. Entonces Dios no es un Dios para un corazón débil. Dios no quiere que nosotros andemos como generando lástima, pesar. Ustedes sabían que en la Biblia en ninguna parte dice la palabra pesar. Va muy grande. Nosotros aquí en Antioquia muy, todo el mundo dice, ay, qué pesar, ay, pobrecito. O no, yo le ayudo al niño porque qué pesar. ¿Cierto? Entonces, Dios no es un Dios de pesar, Dios es un Dios de excelencia, que nos está llamando a nosotros a vivir de gloria en gloria, no de pesar en pesar. Sí, es muy rico que a mí me ayuden, es muy rico que oren por mí, es muy rico que me digan cómo hacer las cosas, pero así no vamos a crecer. Nosotros crecemos y fortalecemos nuestro carácter en la medida que nos damos cuenta que somos hijos y que no tenemos por qué tener un corazón débil y no podemos vivir en temor y no podemos esperar que el otro tenga lástima de mí. Me han tocado cosas difíciles o qué situación tan dura la de esta persona, pero Dios le permitió que viviera eso, es porque le va a permitir sacar algo muy bueno de eso que está viviendo. Y si tú estás pasando por un momento difícil, estás viviendo algo que no quisieras estar viviendo, bueno, aprender lo que hay que aprender, a saber que estamos con un Dios poderoso, que tienes un espíritu de poder, de dominio, no de debilidad, no para generar lástima y pesar,
y nosotros tampoco le acolitemos eso a otros. Isa dice mucho, a mí me da mucha risa, pero es muy cierto, como no, yo no me voy a mimar esta enfermedad, yo voy a salir. O no se mimen, sí, nosotros somos muy mimados, pero no, Dios no quiere que seamos así. Que nos dejemos cuidar, sí, pero que sepamos que somos fuertes y capaces de todo lo que estamos. ¿Por qué? Porque lo amamos y porque Él está con nosotros. Así que nada de lo que vivamos es para sentir lástima tampoco de nosotros, listo. Y entender que si no fuera por Jesús, nosotros no podríamos estar. O sea, todo también, esa fortaleza que tenemos es por Jesús, porque el Espíritu Santo habita en nosotros gracias a que aceptamos a Dios. Y eso es lo que nos permite ver a Dios y hablar con Dios. Bueno, hay otra pregunta que también muchas personas cuando están empezando con Dios se hacen, es como, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué pasan cosas tan mal? Porque, y acá yo creo que es porque nos falta esa reverencia, entender que todo lo que nosotros hacemos está siendo visto por un rey, por la autoridad, por quien conoce, sabe y tiene todo el poder. Y nosotros a veces caminamos por la vida sin ser conscientes de eso. Hay algo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es tener miedo de Dios, ni mucho menos, pero sí es esa reverencia que debemos tener ante Él y de ofenderlo. Por ejemplo, en mi casa, pues siempre las normas fueron muy claras y muy contundentes. En mi casa yo nunca podía llegar después de las 12 de la noche, no importa cuántos años, esa era máxima. Obviamente más chiquita era menos, pero yo sabía, siendo las 11 donde yo estuviera, que tenía que irme. O sea, yo buscaba lo que fuera para irme a mi casa y llegar a tiempo. A mí nunca me pegaron, en mi casa no existían las pelas, a mí no me quitaban cosas como entonces ya no ve televisión en un mes, tampoco se vio eso. Que yo tenía que obedecerles a mis papás porque eran mis papás, o sea, porque yo los respetaba, lo que ellos dicen, eso es, no por un castigo, no porque me fueran a pegar, no porque me fueran a quitar el postre, yo no sé, sino porque son los papás y a un papá hay que obedecer. Entonces, yo me acuerdo una vez, otra regla en mi casa es que no se puede ir a fincas a amanecer, o sea, eso estaba completamente prohibido. Pues una vez yo estaba en una finca y se me pasó un poquito y yo estaba muy chiquita, pues no tenía carro, con los que estaba tampoco, nos tocaba irnos en bus, ya no pasaban buses, ustedes no saben lo que pasó. Entonces yo casi me muero, yo creo que no disfruté la quedada en la finca porque sabía lo que iba a pasar. Cuando llegué a mi casa, al otro día, como si nada, todos tranquilos, todo normal, rezamos porque siempre rezábamos juntos en la noche, entonces yo ya me voy a acostar, me salvé, no pasó nada. Entonces nos despedimos los tres hijos, nada te quedas, por favor. Ay, Dios mío, a mí se me bajó todo. Y la respectiva conversación. Entonces hablamos sobre qué pasó, por qué tomé la decisión, las consecuencias, en fin, y vuelve y juega. A mí no me castigaron, ni me pegaron, ni me quitaron nada, pero lo que yo sentí al incumplirle a mis papás, cuando me dijeron a ti, venga, hablemos, yo creo que es los peores momentos de mi vida. Entonces, no es un temor porque tenga miedo de, sino porque hay un respeto, yo los quiero honrar, si para ellos es importante algo, es porque pues saben que es mejor así, y uno en un papá debe confiar, en la autoridad tiene el derecho, la autoridad para decirme cuál es el camino y yo tengo que caminar con la certeza de que saben por qué, ¿vale? Entonces,
el pecado es porque también nos falta esa reverencia ante Dios y a veces nos escondemos y decimos, no, es que Dios es tan lindo y me quiere tanto, y yo digo, sí, mi mamá es tan divina y me mima y es tan tierna, pero precisamente por buena es que yo quiero agradarle, es que yo no quiero que ella esté triste y le quiero obedecer. Dios es igual. Y por tanto amor que Él nos tiene, es que precisamente debemos estar más firmes en lo que Él nos pide, más firmes en las convicciones, aunque a veces uno se quiera ir por otro lado, es tener esa certeza de que lo honro y Él se deleita en mí cuando yo estoy obedeciéndolo, y que la obediencia siempre, siempre trae bendición. Entonces, cuando yo soy capaz de dejarme de complacer y deleitar en el pecado, dejar de ser permisiva diciendo como no, esta necesita y ya, o Dios me va a perdonar, a la próxima ya me aguanto. Cuando yo soy capaz de dar ese paso y decir por Él lo voy a honrar y no voy a pecar, empezamos a ver bendición en nuestra vida. Entonces, el pecado existe por eso, porque nos falta reverencia y nos falta temor de Dios. Hay una cita bíblica, no la encontré, no recuerdo cuál es, pero en algún lugar en la Biblia dice que tus instrucciones son regla a mis pies. ¿Yo sé cuál es? Bueno, por aquí nos van a ayudar a buscarlo. Pero entonces cuando Él nos dice tus instrucciones, lámpara a mis pies, o depende de la versión. Entonces está la regla a mis pies. Y resulta que, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? A los ingenieros, una línea recta, ¿cierto? Entonces Dios nos está diciendo, cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, es el camino más corto entre donde yo estoy y el propósito al cual Dios me quiere llevar. Es muy bueno no desviarse. ¿Para qué? Hay cosas que son muy buenas que uno no debería deleitarse o no debería disfrutar. Pero entonces, cuando yo soy capaz de caminar y obedecer y caminar bajo esas instrucciones de Dios, también estoy recorriendo el camino más corto y más directo hacia ese cumplimiento de la promesa que Dios tiene para mi vida. Lámparas a mis pies tu palabra. Salmo 119, gracias. Bueno, yo creo que hablar sobre esta soberanía de Dios o la santidad de Dios también nos lleva a nosotros una responsabilidad. Y es que tenemos que ser más serios frente al servicio, frente a nuestro llamado. Nosotros tenemos un llamado particular y un llamado como iglesia. Como iglesia, Dios nos pide que extendamos su reino. Dios nos pide que hablemos de Él. Dios nos pide que mostremos, que contemos su palabra. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso y nos quedamos muy cómodos viviendo en nuestras situaciones, solucionando nuestros temas, pensando en nuestros sueños, y nos olvidamos que el mundo allá afuera se está perdiendo y estamos en un momento muy crítico del mundo. Muchas cosas malas están pasando. Después del COVID, muchos temas psicológicos y personas están viendo cosas muy fuertes. A nivel político hay unos conflictos muy complejos. A nivel económico estamos viendo también impactos delicados y cada vez van a ser más exponenciales. La guerra, ya hay un país al que le quitaron la energía en invierno, van a quedarse otros sin gas, ¿cómo van a pasar esta época? Muchas cosas están pasando. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos orando porque me duele el pie, seguimos orando porque quiero este carro, seguimos orando porque me hace falta una pareja. Dios nos está llamando a que dejemos de ponernos en el centro y veamos que nuestra necesidad como hijos de Dios, nuestro llamado es orar por el mundo, orar también por los otros que lo necesitan, expandir el reino de Dios, expandir la esperanza de todo lo que nosotros ya conocemos, porque Él nos eligió y nos lo está mostrando. Entonces, no nos quedemos sentados, eso también a veces es mediocridad. Me quedo sentado viniendo a escuchar a que oren por mí y recibo, ¿y qué estás dando?
Cuando tú eres consciente que eres el hijo de un rey, eso implica una responsabilidad. ¿Cómo estás asumiendo tu responsabilidad? ¿De manera pasiva o cuál es tu modo activo de vivir como hijo de Dios, como soberano? Porque somos soberanos de un reino que tiene mucho poder, el que ya ganó todas las batallas, que es el reino de Dios. Y lo otro es que también la mejor forma de nosotros ser más felices es dándonos a los otros. Mientras nosotros sigamos mirándonos, sigamos poniéndonos en el centro, vamos a perder tantas oportunidades de ser felices. Hay una oración muy linda y es: Dios, muéstrame cuáles son esos momentos que tú me das para amar. ¿Dónde puedo amar a alguien? Y siempre que nosotros se lo pedimos, Él nos va a mostrar. Y hay cosas muy pequeñas que podemos hacer por otro: ayudarle a llevar a algo, darle algo, pues invitarlo a un café, no sé, cosas que no son muy contundentes, pero a partir de pequeños actos de amor empezamos a llevar también el amor de Dios, porque Dios ama a, a sus hijos a través de los demás. Él nos usa para llevar su amor al mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer esos instrumentos de amor? Hablando de la santidad, cuando nosotros vemos que algo es santo, es que está reservado para algo especial. Por ejemplo, yo tengo mucha ropa que me encanta, que yo no me puedo poner todos los días porque es para algo especial. Entonces uno tiene la camisa linda para la salida especial que no me pone otro día, o el vestido que es para X fiesta porque es el especial. Yo tengo este anillo, ustedes, otro día les cuento la historia de este anillo. Este es el regalo más hermoso que Dios me ha dado en algo material, pero esto yo no lo uso todos los días. Para mí es tan especial que yo lo cuido y lo uso en momentos particulares. Entonces, saber que nosotros somos santos y que Dios es santo, o estamos llamados a la santidad, es entender que nosotros fuimos creados para un propósito sagrado. Somos apartados. Dios nos apartó porque tenemos un momento y un propósito y una finalidad. Entonces, cuando le estamos diciendo a Él: santificado sea tu nombre, y reconociendo que somos sus hijos, estamos también heredando ese llamado de santidad. Y el reconocernos como con ese llamado de santidad también nos va a exigir un montón de cosas a las que tenemos que renunciar, ¿cierto? Porque si yo estoy apartada para un propósito especial, no me puedo meter en los propósitos que tiene todo el mundo. Entonces, Dios, ¿qué llamado tiene? ¿Qué quieres para mí? Y cómo yo puedo apartarme, cuidarme para cumplir ese propósito. Voy a leerles acá una cita bíblica que está en Apocalipsis 4:1-8 y dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella voz que yo había oído al principio y parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder en el futuro. Pues acá se llevaron a Juan y le mostraron lo que iba a pasar. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono en el cielo. Alguien estaba sentado en el trono. Yo quiero que se imaginen esto que nos va a describir Juan. Si quieren, cierren los ojos y empelículense para que se imaginen esta escena. El que estaba sentado en el trono tenía un aspecto de piedra de jaspe o de cornalina. Alrededor había un arco iris que brillaba como esmeralda. También vi alrededor 24 tronos, sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos, truenos, y delante ardían 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que se parecía al mar, transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primero parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un humano y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno tenía 6 alas, estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y de noche y de día decían sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Bueno, ¿qué opinan de esa escena? Es una cosa increíble. O sea, nos habla de piedras preciosas, de arcoíris, un cristal como el mar de grande. Y todo, absolutamente todo eso que nos podemos imaginar increíblemente hermoso y grande, estaba santificando a Dios. Así de santo es Él. Absolutamente todo, lo más grande, lo más fuerte, lo más lindo, lo más poderoso, igual santifica al Señor, porque Él está por encima de todo. Entonces, su santidad supera todo lo que podemos expresar. Y a veces cuando pensamos en la alabanza, en santificar a Dios, en alabarlo, en honrarlo, pensamos en cantar, como en canciones. Pero no solo es eso. Es muy lindo cantarle a Dios, sí, pero la alabanza y la adoración es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Yo puedo cantarle a un bebé y no lo veo, pues no lo estoy exaltando, lo estoy contemplando. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros le cantemos o le hablemos, o incluso nuestros pensamientos, la alabanza va en eso, en reconocer esa santidad, esa grandeza, esa omnipotencia que tiene. Bueno. Y Dios busca adoradores. Hay algo muy lindo, es entender que nosotros todo lo que hacemos, los roles que tenemos, son roles que nos llevan a cumplir ese propósito de Dios. Y Él quiere que en absolutamente todo lo que hagamos estemos dándole esa alabanza, esa honra y reconociéndolo a Él con esa santidad, haciendo todo para Él, por Él. Todo es para el Señor. Entonces, si soy esposa, ser una esposa como para Dios. Si soy una empleada de alguna empresa, estoy trabajando como para Dios, no importa si tengo un mal jefe, malos compañeros o no me siento en el lugar que quisiera, no importa, estoy en el lugar que Dios quiere que yo lleve su gloria, ¿vale? Entonces, en el santificado sea tu nombre, busquemos que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, sea para santificarlo a Él. Bueno, venga a nosotros tu reino. La cuarta afirmación. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un sistema de gobierno que es monárquico. O sea, hay un único gobernante que tiene el control sobre la población. Si hablamos, por ejemplo, de la monarquía de Inglaterra, que está de moda hace poquito que murió la reina Isabel, esta monarquía empezó en el año 900 después de Cristo, más o menos. La monarquía de Dios lleva miles de años. O sea, Él tiene un reino en el cual Él es el rey, Él es soberano, Él es poderoso, Él es el que tiene el control de todo. Y es muy lindo porque es un reino que es un reino fuerte, no se va a desmoronar. Cuando nosotros le pedimos a Dios que venga a nosotros su reino, le estamos pidiendo que todo eso que Él diseñó, donde Él reina, sea lo que reine en nuestra vida. Sabemos que el mundo también a veces obra como un reino. Entonces acá nos dice, bueno, ¿tú a cuál reino quieres pertenecer? ¿A cuál quieres obedecer? Porque no podemos estar en los dos. No podemos tener la adoración, la alabanza del mundo y la de Dios. Entonces, ¿cuál queremos? Y si decidimos que nuestro reino va a ser el reino de Dios, y si le estamos pidiendo, venga a nosotros tu reino, es porque estamos dispuestos a renunciar al reino aquí en la tierra. Entonces, muchas veces nosotros todo lo que queremos, lo que anhelamos, estamos pidiendo, se aleja de lo que es el propósito y el plan de Dios, del reino de Dios, porque en ese reino la prioridad no es tener, no es hacer, no es lograr, no es conquistar, sino que son las almas. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo, venga a nosotros su reino, es un reino de paz, un reino que nos va a dar estabilidad, certeza, seguridad, pero donde nosotros tenemos que vivir es en función de expandir el Evangelio y de entender que el que está a mi lado necesita conocer a Dios. Y es mi llamado. Si le estoy pidiendo a Él que venga a mí su reino, es mi llamado llevar ese reino a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, dejemos
como de, no sé, de buscar tantas cosas del mundo, de anhelar tantas cosas nuestras, y permitámosle a Dios que sea Él el que siembre los sueños, esos anhelos en nosotros, que nos muestre ese llamado, y también entender cuál es la manera de cada uno, porque no todos lo vamos a hacer de la misma manera. En mi caso, mis mejores amigos, muchos de ellos se dedican 100% al ministerio, o sea, y de siempre, o sea, no hace unos años, no, toda su vida ha sido entregada a Dios. Y son personas con muchos dones, de hecho, pues estamos acá por ellos, y yo decía, como, Dios, yo no voy a ser como Pablo. Yo lo quiero con todo mi corazón, es uno de mis mejores amigos, lo conozco desde siempre, pero yo no soy capaz de ser lo que él hace. Yo amo a Isa con todo mi corazón y me encanta su locura, su alegría, su expresividad. Pues yo no soy así. Entonces a mí al principio eso me generó mucha frustración, porque yo decía, no, si yo quiero llevar el reino de Dios al mundo, yo tengo que ser así. Y yo intentaba y me esforzaba y yo daba una charla y salía aburrida y lloraba y le decía, Dios, yo te dije, yo no soy para charlas, ¿por qué me da esto lo que me da si yo no soy para esto? O sea, ¿por qué me llamas a esto si yo no me siento bien ahí? Entonces, Dios en un proceso muy lindo me fue llevando a encontrar cuál era mi estilo, cuál era mi esencia y cuál era mi llamado. Y es muy bueno porque yo veo los frutos de todo lo que yo he hecho por el reino de Dios de la mano de Él. Y no como Pablo, no como Isa, no como muchos otros, como yo, a mi manera, de la mano de Dios, entendiendo cuál es mi llamado y caminando de su mano. Entonces, todos tenemos un llamado eh, y vamos a ver los frutos cuando atendemos a Él. Si no estamos viendo frutos en nuestra vida, si no estamos viendo personas a nuestro alrededor que tienen una vida mejor gracias a lo que nosotros hemos podido hacer, es porque estamos en el lugar equivocado, en el camino que no es. Pidámosle a Dios. Si es difícil, si les toca esforzarse, bueno, va a ser difícil y nos va a tocar esforzarnos, ¿cierto? Ahorita hablamos de la excelencia, pero a veces hay cosas que uno ve que por ningún lado salen, por ahí no es. Dios abre puertas, Dios muestra caminos. Entonces permitámosle a Él que sea el que nos muestre por dónde quiere que caminemos y vamos recogiendo los frutos que Él tiene para nosotros. Pero eso sí, hagamos todos nuestra parte por ver crecer ese reino de Dios. Si le estamos pidiendo que venga a nosotros tu reino, no es venga a mí tu reino, es a nosotros. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo también para llevar ese reino de Dios? ¿Cuál es mi parte ahí? Y pidámosle también a Dios que nos dé dolor por lo que el mundo está viviendo. Yo creo que estas semanas y las semanas en las que Dios más me ha dado eso, muchas cosas están pasando, el mundo está muy mal, muchas personas están sufriendo. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos y cómodos, sentados, pasando cada día y ya, no. Pidámosle a Dios que nos muestre el dolor, que abra nuestro corazón a las necesidades de los otros, que nos dé ese anhelo por transformar la vida a través del Evangelio, a través de la oración, pero hagamos nuestra parte, no nos acomodemos, que el mundo está necesitando a las personas que conocemos de Jesús. Él está necesitando que lo llevemos a muchos corazones, que expandamos su reino. Y si nosotros queremos hacer eso, para poder vivir así, tenemos que conocer cuál es su voluntad y vivir bajo sus principios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Estudiando la Biblia, conociendo su palabra, que no pase un día sin que veamos un poquito de la Biblia, aunque sea un capitulito que leamos, que vamos avanzando. Entonces, conocer la Biblia. Segundo, en oración, tenemos que tener una buena comunicación con Él, lo que hablábamos al principio. Si yo no tengo una comunicación, no tengo una relación. Y la oración es la comunicación que yo tengo con Dios. Entonces, procuremos vivir y mantenernos en oración para fortalecer esa relación. También la comunión, el estar acá, el reunirnos en iglesia, en saber que no estamos solos, sino que somos muchos que estamos trabajando, viviendo y siguiéndolo. Entonces procuremos
reunirnos con quienes estamos en este mismo plan de hacer crecer el reino de Dios, porque mientras estemos acá, o sea, aquí el mundo nos puede dar lo que quieran. O sea, yo he tenido muchas, pues la bendición, digamos, de recibir muchas cosas del mundo en muchos frentes y nada de eso da felicidad. O sea, mientras estemos aquí, el mundo nos va a intentar conquistar, pero la única forma de tener la plenitud que Dios, pues que estamos buscando es buscar a Dios, porque no somos de este reino, somos del reino de Dios. Bueno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros le estamos diciendo eso, le estamos diciendo, Dios, te entrego mis planes, recibo los tuyos. Y muchas cosas pueden pasar cuando yo hago eso, porque nosotros hacer eso y buscar la voluntad de Dios no es simplemente una decisión o una cosa de un día o de reunirme y venir a la charla el martes o a la iglesia el domingo, no, es una forma de vida. Bueno, se nos acabó la pila para los que están conectados de pronto. Vale, entonces, cuando nosotros le pedimos que se haga su voluntad, también es pedirle y es ser conscientes, le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso? En la tierra no siempre se hace la voluntad de Dios. No dices que todo pasa porque Dios quiso. Y yo me enfermé porque Dios quiso. Y Dios quería que me fuera mal en este negocio para que yo aprendiera a vivir sin plata. No, Dios no quiere nada malo para sus hijos. Jesús vino al mundo y si leemos los evangelios, toda su lucha fue contra los demonios, la enfermedad y el pecado. Nadie que se acercó a Jesús quedó enfermo, pidiéndole sanidad. Dios no quiere que te enfermes, no es la voluntad de Dios la enfermedad. La permite, sí, Dios permite que pasa. ¿Y Dios está contigo en la enfermedad? Sí, Dios está contigo en la enfermedad. ¿Y Dios envía médicos y personas que te ayuden para salir de ahí? Sí, Dios lo hace. ¿Pero es su voluntad? No. Estamos en un mundo que está afectado por el pecado y el pecado hace que la voluntad de Dios no pueda darse a plenitud. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, le estoy, pues estoy diciendo, estoy siendo consciente de lo que pasa a mi alrededor, no necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces, le estoy pidiendo, ven Señor, y así como le pedí que su reino viniera, que tu voluntad también venga, porque la voluntad de Dios se hace en el reino de Dios, no en el mundo, que es el reino en el que habitamos. Y hace parte de, como de ese plan que él tiene de salvación para nosotros. Hay una cita bíblica que también creo que la mayoría conocen, que es todo para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes la conocían? Muchos aquí, bien. Y lo charro es que nosotros nos quedamos con la primera parte, todo obra para bien. Entonces yo digo, ay, no, yo voy a hacer esto porque todo obra para bien. No, entonces no importa que yo deje tirar esto así a medias porque al final todo obra para bien y todo va a salir bien. Pero Dios, en todas sus promesas, tiene como una parte que nos toca a nosotros. Yo no sé si lo han visto, hay más de 7.000 promesas en la Biblia, pero siempre tienen como su segunda parte. Y acá nos dice, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Yo les cuento aquí entre nos que estoy saliendo con alguien y estoy muy feliz con él. Y eso, como que esa emoción de uno estar enamorado, eso es maravilloso, como que yo quiero hablar con él, quiero saber dónde está, qué está pasando, qué está haciendo, nos vemos, él viene, me llama, los regalitos, la sorpresa, la cosita, todo el tiempo es como en función, mis amigas me molestan porque ya me perdí. Entonces Dios nos dice,
todo obra para el bien de los que me aman, que tanto amamos a Dios. Somos así empeliculados y queremos saber de él todo el tiempo y buscarlo y conocerlo y pasar tiempo con él y leer sus cartas. Estamos siendo así con Dios, porque todo obra como a los que estamos enamorados de Dios. Entonces, pidámosle también a él que podamos perseguir así, locamente, apasionadamente, ese amor que él tiene, conocerlo más, buscarlo más, para que todo obre para bien, así como lo pedimos. Perdón, que veo que ya se nos está acabando el tiempo. Hago aquí un ajuste. Entonces, bueno, cuando nosotros le pedimos a Dios su voluntad, nuevamente estamos dispuestos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que es nuestra voluntad y ser conscientes que no vamos a ser felices con nada de lo que queremos. Que nosotros decimos, sí, yo voy a ser feliz cuando me gradúe, voy a ser feliz cuando tenga plata, cuando tenga el carro, cuando consiga este trabajo, cuando consiga esta pareja, cuando tenga un hijo, cuando tenga 2 hijos, cuando los hijos sean grandes, cuando me jubile. Nunca vamos a llegar a tener un corazón pleno y feliz con esas cosas, solamente con la voluntad de Dios. ¿Listo? Bueno, danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día. Eso es muy teso, porque entonces aquí recurro a los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios los alimentaba con el maná, pero Él les mandaba el maná para cada día. ¿Qué pasaba si ellos guardaban más? Se dañaba y empezaba a oler mal. Entonces Dios nos dice, sí, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y todo lo que necesitas no solo en lo material, sino en lo espiritual, en lo emocional. Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, pero cada día. No necesitamos empezar a acaparar o a pedirle para tener la vida ya organizada y poderme jubilar a los 30 años. Pues no, Dios nos va a proveer, Él nos va a cuidar. Y eso no significa que vayamos a tener sueños pequeños. Dios no es un Dios de sueños pequeños, pero sí es un Dios que nos permite tener sueños grandes con la certeza de que cada día Él se va a encargar de solucionar lo que necesita el proyecto. Tampoco es un Dios de escasez, no, es que tengo que pedir poquito y entonces que no, pues Dios, mándame los 50.000 para el almuerzo de hoy, el taxi, ya, o no sé, pues no, Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios abundante, Él es el dueño de todo el oro, la plata del mundo, pero no significa que Él nos vaya a dar todo de una, sino es saber que podemos pedir en abundancia, vivir en abundancia, pero no pensando, planeando un futuro, sino con la certeza de que cada día Dios está ahí, Dios se va a ocupar de todo. Y también que la abundancia no empieza por la billetera o por el tener, sino que la abundancia empieza desde el corazón. Entonces, en la medida que yo pueda soltar todo eso, ser feliz, ser y vivir cada momento, Dios me va a proveer y me va a dar más paz y más gracia para vivir cada día. Cada día trae su afán y cada día merece ser disfrutado. Entonces, dejemos de pensar a veces en tantas cosas del futuro, tantas angustias de lo que va a ser, porque Dios nos dice que cada día nos va a dar lo que necesitemos, pero tengamos esa certeza. Y lo otro muy importante ahí es el plural, o sea, danos hoy el pan de cada día, no es dame. Dios quiere que nosotros también pidamos para sus hijos, para su iglesia, que intercedamos. Miren que desde el Padre Nuestro Él nos está mostrando, deja de ser egoísta, deja de ponerte en el centro siempre, deja de pedir por todas tus necesidades y ya, somos todos. O sea, es un solo cuerpo, estamos aquí juntos en esto y para la eternidad queremos ser todos y nuestras necesidades que más y más personas lo conozcan para que puedan tener esa vida eterna. Entonces acá pidámosle a Dios por todos los que tienen necesidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, dale a todos los que están a nuestro alrededor eso que necesitan. Y vuelve y juega, no es solo
en el ámbito económico, no solo darle la comida o el transporte o el trabajo, sino qué más necesita quien está a mi lado. ¿Cuántas personas estamos viendo con problemas psicológicos, emocionales? ¿Cuántos suicidios en colegios, incluso niños? Cosas muy duras, realidades muy difíciles. Pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, para que cada día pasen el día y disfruten el día y demos un paso más hacia la gloria de Dios. Bien. La sexta, es perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Eso es muy peligroso. ¿Ustedes en serio oran de esa manera y están seguros de querer eso? Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si nosotros perdonamos poquito, Dios nos va a perdonar poquito. Y es muy triste porque nosotros decimos, vuelve como la misericordia y el amor de Dios. Dios todo lo perdona, Dios todo lo hace. Si yo me arrepiento, Él está. No, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, no sé, a mis papás siempre les preguntan que cuál es el consejo o el secreto para tener un matrimonio como el que tienen. Mucha gente les pregunta eso y siempre es, nunca nos acostamos bravos. Y Dios lo dice en su palabra. Y me parece muy lindo porque yo en ellos lo veo como en la cotidianidad. Y eso lo debemos extender a nuestra vida. O sea, nosotros debemos cada noche pedirle perdón a Dios y perdonar a todos los que tenemos que perdonar. No acostarnos con remordimientos, con cargas, porque eso va agrandándose. Es como una bolita de nieve. Entonces empieza algo chiquito y cada vez más y más. Y Dios no quiere que nosotros tengamos eso en el corazón. En el corazón pasa asociado al perdón dos cosas. O el resentimiento, que es cuando yo cargo un montón de cosas en contra de otros, o la culpa, que ambas son iguales de peligrosas. La culpa es cuando yo no soy capaz de soltar. Y a veces me creo muy santo porque me siento culpable, yo tan mala que hice esto, yo que una vez me quedé en la finca sin permiso, yo que una vez, y uno carga y carga y carga. Ustedes han visto los niños cuando hacen un daño, muchos, pues no sé, mis sobrinitos, lo que hacen es que se esconden. Entonces cuando hacen un daño no aparecen, ya después aparecen y se hacen los bobos. Y a veces no son cosas ni graves, pero como que cuando uno siente culpa, lo que hace es que va y se le esconde a Dios. Y eso es supremamente delicado. Y sentirse culpable no te hace más santo, no te hace estar más cerca de Dios. Incluso el rey David, que decía a Dios que era un hombre con un corazón conforme al de él. Y él que hacía, hizo cosas súper malas, pues una vida muy oscura tenía el rey David, pero él iba, entraba a su habitación, le pedía perdón a Dios, recibía ese perdón y salía libre de culpa. Entonces, cuando le decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, procuremos hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, o sea, soltando y pues permitir cada día las misericordias del amor de Dios renueven y empecemos un día como en cuentas en cero, un balance en cero desde el perdón y desde la culpa. Bueno, y finalmente, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hay muchas situaciones que nosotros sabemos que son pecado y yo creo que todos nos conocemos y sabemos qué cosas nos llevan, pues son tentación, qué cosas nos llevan a pecar. Todos tenemos nuestro lado débil y yo creo que lo conocemos muy bien, cada uno. Entonces, cuando hablamos de tentación, ser tentado no está mal. Estamos en un mundo donde la tentación va a llegar por todas partes. Pero el problema es cuando yo cedo ante esas tentaciones. Cuando normalmente yo tengo un dolor o un vacío en mi corazón, lo que yo voy a hacer es que voy y lo lleno con algo del mundo y ahí es donde caigo en tentación. Y el problema es que viene eso del mundo y hace más grande ese vacío que tengo. Entonces acá es muy importante que nosotros tomemos decisiones antes
de que sea demasiado tarde. Ejemplo, si yo decido vivir una vida en castidad y en obediencia a Dios, yo sé que si tengo un novio que me encanta, pues si yo me voy sola con él a mi casa a ver una película, Netflix, o sea, las posibilidades de pasar invictos son pocas, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Tiene que prevenir, tiene que tomar decisiones. Si yo quiero vivir en castidad, entonces no propicio espacios para que esto se dé. Otro tema, la pornografía. Si yo sé que es algo que es mi debilidad, que normalmente cuando me siento cansado o no sé en qué momentos es que caigo, bueno, hay muchas cosas que yo puedo hacer para bloquear en el celular, en el computador, todas las páginas que no debería ver. Y en esos momentos, antes de caer en tentación, pedirle a Dios la sabiduría y decirle estas palabras: Señor, no dejes que yo caiga en tentación. Entonces hay decisiones que nosotros debemos tomar antes de enfrentarnos a la tentación, para así ser capaces y tener la fortaleza de evitar los escenarios de peligro. Si yo sé que es lo máximo irme a chismosear con Cami y hablar de toda la gente del trabajo, mentiras, eso no es verdad. Entonces, ¿yo qué hago? No salgo solo con ella porque ya sé en qué va a terminar la conversación. Normalmente no es así, pero estaba ahí muy tentadora para el ejemplo. Entonces, si yo sé que hay personas que me hacen caer en tentaciones, evitemos eso, evitemos estas personas, evitemos esas situaciones que van a generarme posibilidad de caer en tentación. Listo. Y lo otro también, a veces cuando uno cae en tentación, piensen en algún pecado que hayan tenido. Uno normalmente tiene pecados recurrentes. No sé si les ha pasado, pero una vez mira para atrás y se fue, pucha, yo cómo caí, o sea, cómo fui tan boba de hacer eso. Si yo sé que eso me pasa, ¿por qué lo hice? Ahí es muy importante el discernimiento. Pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría, porque cuando yo me enfrento a la tentación, si antes de enfrentarme a ella yo no estoy preparado en oración, ni en certezas y en decisiones, cuando eso pase yo voy a caer muy fácil. Pero entonces pidámosle a Dios para que cuando se presenten situaciones que de pronto yo no tenía previstas, Él nos da el discernimiento para saber qué me conviene y qué no, y huir antes de caer en la tentación. Entonces también pidamos mucho discernimiento, no esperar a estar ya ahí expuestos en el momento donde es más difícil decir que no, sino desde antes pedir discernimiento, pedir sabiduría y tomar decisiones que nos ayuden a evitar caer en pecados que podemos caer. Bueno, con eso entonces terminamos la oración del Padre Nuestro. Quiero también que piensen si de pronto hay alguien que le cuesta orar o le da pereza. Eso muchas veces pasa cuando yo estoy como haciendo oraciones equivocadas. Recordemos que la oración es una conversación. Cuando yo estoy conversando con alguien, a mí no me interesa un formato, para que venga y me diga, no, qué pereza. A mí me interesa conocer y escuchar a una persona real. Entonces, igual en la oración, pues, y cada uno, imagínense cuando a uno le toca salir con una persona que de pronto no tiene tanta confianza, que uno es como formateado para quedar bien y que todo salga pues como correcto. Entonces, muy aburridor, y uno llega a la casa y como que, ay, ya, descansé, ya soy libre. Con Dios es igual, si yo estoy teniendo conversaciones con él muy estructuradas, como todas sobreactuadas, yo no voy a actuar con él en confianza. Y Dios es un papá, es un amigo. Si yo no hablo como relajado y en confianza, no voy a disfrutar ese momento. Entonces recordemos que es una conversación y a él le interesa escuchar todas nuestras historias, qué nos gusta, qué no, qué nos pasó, y con genuinidad y libertad. Vale, entonces si de pronto se están sintiendo como con pereza de orar, díganle a Dios, mostrame qué es lo que te estoy diciendo, o en qué me estoy formateando, en qué estoy buscando las cosas que no son, para orar conforme a lo que debe ser una oración de amistad. ¿Vale? Bueno.
Entonces, Señor, te damos gracias, Dios, porque nos amas mucho, gracias porque somos tus hijos, gracias, Señor, porque nos elegiste. Hoy te vamos a rezar el Padre Nuestro con nuestro corazón diferente ante todo lo que dicen estas palabras. Y aquí juntos vamos todos entonces a decirte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, muchas gracias. Para terminar, ¿quién quiere una oración